Listo, ya empezamos. Bueno, hola a todos, bienvenidos al de Parloteo. Aquí estamos con Mogo, su servidor David Hernández, y hoy vamos a tener un tema bastante chévere, Mogo, acerca de las interacciones sociales durante y post tiempo de pandemia o COVID-19. Entonces, bueno, empecemos por lo primero. Definamos qué son interacciones sociales. Dale, de una. Desde mi punto de vista, las interacciones sociales son las relaciones que se establecen en una sociedad o comunidad que no implica expresarlo de forma verbal, es decir, a través de la palabra, sino a través de gestos o otro tipo de acciones, por ejemplo, el dar la mano, mover la cabeza. No sé, para mí todo eso tiene que ver con la interacción social. ¿Tú qué dices? Sí, hoy manejamos diferentes tipos de interacción social. La mayoría de personas definen este tema como el saludo o la relación que se genera a partir entre individuos o grupos sociales. Lo importante aquí es mirar y analizar dentro del tema que vamos a tocar hoy, cómo han sido las interacciones sociales durante todo este último tiempo y cómo han venido a cambiar a partir de la época del COVID. Creo que es bien interesante hablar de esto porque mucha gente teme de que no se puedan seguir utilizando los mismos términos de comunicación que antes teníamos, y sobre todo de cara a lo que viene, porque seguimos en un momento incierto frente a lo que va a seguir pasando luego de que termine pues de acabarse la pandemia y como tal la situación actual de aislamiento que tenemos, Sí, ¿no? exacto, o sea, son tiempos inciertos. O sea, la verdad no se sabe hasta cuándo va a durar esto. O sea, ahorita se dice que ya hay algunas vacunas, la que fue realizada en Oxford, otra que fue realizada en China, pero básicamente todavía están en pruebas. Entonces todavía no se sabe hasta cuándo van a llegar o van a estar listas para ser distribuidas en todo el mundo y que pues se ponga básicamente fin a estos tiempos de crisis. Vayamos hablando un poquito acerca de cómo se han manejado las interacciones sociales antes, que es como el previo al tema que vamos a tocar. Es bien interesante mirar cómo durante el tiempo hemos venido teniendo todo tipo de formas de comunicación, de interacción entre la población, entre grupos de personas, ¿no? Hoy por hoy hablamos de una situación diferente, pero antes veníamos acostumbrados a poder tener toda la confianza de poder reunirnos con cualquier tipo de persona, de establecer saludos, nexos, interacciones, sin tener temor en este caso, a un tipo de contagio o a exposición de un virus o de alguna enfermedad por estas acciones. Es bien interesante mirar que antes la gente siempre ha sido muy desprevenida, sobre todo acá en Latinoamérica, ¿no? Y creo que en ciertos sectores de Europa igual, en donde las personas normalmente interactuaban unas de otras. Cuando conocías a una persona le estrechabas la mano, o también en Europa también es el típico beso doble en el cachete. Aquí también manejamos el tema en Latinoamérica del beso en el cachete, o sencillamente con el estrechón de manos, que ha sido como el más común durante mucho tiempo, ¿no? Que incluso también se maneja en la parte norte de América, como lo es Estados Unidos, Canadá, etcétera. Y ya ahora pues obviamente ha cambiado por todo este tema de la pandemia, pero me gusta resaltar que antes había todo un tipo de libertad con esta parte de la interacción. Siempre hemos estado muy, digamos, relajados en el buen sentido de la palabra a la hora de hacer todo este proceso de relación o
o de comunicación con cualquier persona, siempre y cuando también se respeten los espacios, ¿no? Entonces es bien interesante eso. Hoy por hoy todo ha venido cambiando y hay que mirar qué es lo que va a seguir también ocurriendo de cara a lo que va a pasar luego de que todo este tema de la pandemia finalice. Como tú dices, lo que son los latinoamericanos, hispanohablantes, bueno, la gente de Occidente somos muy dados al contacto físico, o sea, no nos restringimos en esa parte. Así es. Entonces somos muy cercanos, que el beso, que el abrazo. Pero mira que también estaba leyendo unos artículos y dicen que la gente en cuanto a la mano y más que todo en Estados Unidos ya ha estado más como que lo rechazan ya. O sea, en el sentido de que están más conscientes de que a través de las manos se pueden transmitir enfermedades, sí, con el contacto de mano a mano, virus, bacterias, qué sé yo, agentes patógenos. Entonces ellos lo que hacían era chocar el puño o el codo, o sí, buscaban otra manera que no tuvieran que tener contactos con las manos. Entonces, pues sí, aunque somos muy abiertos, pues ciertos países de América ya tienen ese rechazo hacia el contacto mano a mano. Pero pongámoslo a otro lado. Bueno, nosotros estamos hablando de los saludos acá a nivel de Occidente, pero pongámoslo al otro lado. ¿Cómo son los saludos en Oriente? Bueno, en Oriente es bien interesante porque ya ellos manejaban de alguna manera todo este tema del respeto en la parte de y las relaciones personales. Si bien de pronto podían siempre haber grupos de personas en diferentes lugares como en cualquier sitio, hoy es bien interesante mirar ese tema porque normalmente en los orientales siempre han tenido un mayor respeto a la hora del saludo con sus pares. Y es porque, por tradición incluso, lo que son países como Japón, Corea, China, podemos meter Taiwán, Filipinas, siempre ha existido este tema del trato social distanciado. Siempre ha habido un respeto a la hora de generar un saludo, de estar con más personas. Siempre se ha manejado un distanciamiento y a ellos no les ha costado tanto este cambio. Y el mejor ejemplo, ¿cuál es? Normalmente ellos siempre se saludan es con una simple inclinación. Es decir, agachan el torso, la cabeza, uno a uno frente al otro, y entre más duración tenga la inclinación significa que más respeto me produce la otra persona cuando suelo hacer ese saludo. Entonces es bien interesante porque es un gesto de amabilidad, de respeto, pero en donde no existe ningún tipo de contacto. Y más si lo llevamos al caso de utilizar el cubrebocas o tapabocas, porque ni siquiera el intercambio de palabras en este caso se hace evidente, pues, porque simplemente hacer el gesto hacia la otra persona y no más. Ellos manejan otro tipo de saludo, digamos que también es como muy común en el grupo juvenil de este sector oriental, y es alzar simplemente el brazo o la mano en señal de saludo, sin moverla. Entonces, yo puedo estar de frente a una persona oriental y si quiero transmitirle que le voy a hacer un gesto de saludo, simplemente levanto la mano, levanto el brazo a la altura, digamos, de mi hombro, de mi cara, y ahí le estoy demostrando que lo estoy saludando. Entonces, fíjate que aquí hay una interacción mínima o nula entre las personas, porque es simplemente el gesto con el que yo identifico que el otro o la otra me está haciendo a mí un saludo. Entonces aquí el contacto primero es mínimo, es nulo, y segundo es muy respetuoso. Entonces se mantiene la higiene, se mantiene digamos el distanciamiento, y eso permite además que pues obviamente no haya todo este tipo de transmisión con el virus. Sin embargo, hablando un poco más del tema de hoy, que es cómo es la interacción, para ellos esto es totalmente normal. Es decir,
para ellos no tiene ninguna afectación dentro de la sociedad o cultura, porque ellos siempre lo han aplicado. Entonces se vuelve interesante ver que si ya otras culturas desde hace mucho tiempo atrás pueden aplicar este tipo de interacción o de comunicación sin generar de pronto rechazo, porque aquí de pronto el detalle con Latinoamérica es que normalmente cuando no hay esa conexión física de hacer el saludo, de comunicarse, se puede interpretar de que la persona está... ¿Es grosera? Exacto. No está dándome a mí como esa confiabilidad de decir, bueno, usted no... Yo a usted no lo veo como alguien muy cercano, ¿no? Al contrario. Y esa es la ventaja que tienen ellos. Ahora bien, hay que tener en cuenta de que, vuelvo y digo, este es un término de saludo que los asiáticos ya llevan aplicando durante años, siglos, y no se les vuelve difícil a la hora de mantenerlos luego de la pandemia o durante la pandemia. Nosotros creo que sí debemos empezar a aplicar algo de esto, pero como tú muy bien dices, como esto no genera confianza dentro de la parte occidental, puede verse mal desde cierto punto de vista, y sobre todo creo que para la gente joven, ¿no? Porque entre la gente joven siempre está como el tema de generar mayor conexión física a la hora de saludar o comunicarse. Básicamente es eso, o sea, son culturas que además de que es algo que es arraigado dentro de ellos, también asumo que es por las cosas que han vivido. Por ejemplo, es en los lugares en la zona de Asia donde se producen más brotes de enfermedades. Es que no solamente ellos tienen una historia, digamos, con el coronavirus, con el COVID-19, sino también ellos han sufrido lo que es la gripe aviar, la gripe asiática, la otra que vi por ahí, el síndrome respiratorio agudo severo, o sea, el SARS, el H1N1 también lo padecieron. Entonces son culturas que ya más o menos saben que tienen que manejar tienen que implementar este tipo de conducta, o tienen que respetarlo, o tienen que asumirlo, porque en cualquier momento llega algo que les descontrola el país o les descontrola la situación. Claro. Entonces, por ejemplo, también leí que ellos, básicamente por este historial de gripes, ellos ya lo de la costumbre de usar el tapaboca, o sea, ya es algo que no se ve raro. O sea, por ejemplo, a mí me da risa que la gente se burla de Bad Bunny, porque el tipo, pues, en su construcción de personaje usa tapabocas, ¿no? Pero claro, por ejemplo, allá en estos países la gente sale, si ellos sienten que tienen gripa, lo primero que hacen es usar un tapabocas para evitar contagiar a los otros. Entonces es algo también que va más que todo con el historial trágico que ha tenido estos países y que los han hecho asumir este tipo de conductas. No, total, y estoy totalmente de acuerdo. Fíjate que también el otro tipo de saludo muy común para los orientales es el tema de unir las dos manos y hacer una pequeña venia con las dos manos también hacia abajo. O sea, fíjate que todo el tipo de saludos que ellos tienen hoy y de la interacción que ellos siempre manejan es a distancia. Ahora bien, creo que es importante y hay que agregar en estos países de Asia, cuando por ejemplo tú sales con una persona, llamémoslo amigo, compañero, cita, de pronto invitación de una cita de alguien que está en el proceso de cortejo, ellos también son supremamente respetuosos con la distancia, es decir, o sea, tanto con el saludo inicial como durante el momento de la salida o del encuentro o de la cita, siempre se maneja una distancia, nunca hay como ese contacto, y obviamente eso permite a que, además que haya un respeto, lógicamente pues si la otra persona no sabe de pronto si tiene algún tipo de enfermedad en este caso, o algún tipo de complejo, o sencillamente quieres como evitar de pronto
el contacto físico en temas de sudor o todo este rollo, porque también pasa, ellos simplemente se mantienen a su distancia, del momento cero al momento final. Yo creo que todo eso es importante, porque en algún momento acá en la parte de Latinoamérica, sobre todo, vamos a tener que aprender a responsabilizarnos por nuestro espacio personal y hacer lo propio. Es decir, no permitir que las otras personas lo vulneren, ¿no? Y ese es el cambio quizá en el que estamos enfrentando ahora. La mayoría de personas hoy, y aquí lo hemos notado también nosotros desde Colombia, lo hemos venido sintiendo, la mayoría de gente únicamente tú ves de que hay, digamos, como mucho contacto de pronto es en los sitios públicos o transportes públicos, pues, porque ahí es más que obligatorio. Pero en la medida de lo posible ya muchos lugares han interpuesto este tema de la separación de lugares, cuando te sientes de pronto con otra persona en algún sitio público, haya sí o sí mínimo 1.5 metros de distancia con el otro. Ya eso cambia todo el juego de comunicación también, porque además de que pues siempre obviamente vamos a interlocutar, vamos a intercambiar palabras, vamos a intercambiar de pronto gestos con la mano, con el cuerpo, con los brazos, con la cabeza, ya va a tener que ser muy común el entender al otro si de pronto sencillamente se queda quieto o simplemente está hablando y ya, sí, o sea, ya ese factor de comunicación va a ir modificándose. Y te repito, uno lo nota mucho en el ejemplo de la parte oriental. Ellos siempre son como muy alineados y muy quietos, muy tranquilos. Aquí tendemos a hacer como utilizar más los gestos, los movimientos, pero ya ahora con todo este tema, con el fin de respetar el distanciamiento, eso va a tener que ir cambiando. O sea, ellos no han dejado de ser precavidos, sino que les fue bien. O sea, la economía no se las afectó tanto como la está afectando acá. Que por el presidente tratar de hacer más, lo que hizo fue empeorar la situación. O sea, lo del día sin IVA fue algo catastrófico. Y eso se ve en los números que se reportan ahorita a nivel nacional de números de contagios en Colombia y de muertes. Sí, total. De todas formas, aquí la importancia es mirar que de todas formas vamos a seguir manteniendo unas medidas de manejo para seguirnos cuidando. Hoy por hoy el tema del distanciamiento sigue prevaleciendo y debe seguirlo haciendo. Y eso va a tener que seguir mutando y cambiando. Todas las personas hemos sido partícipes de esta situación y debemos seguir entendiendo de que a medida de que vaya evolucionando, así debemos seguirnos adaptando. Fíjate que acá tengo otro tema interesante y es el tema de cómo nos hemos relacionado ahora más con los medios digitales. Y te boto un dato interesante. En países como España, el uso de las redes sociales para interactuar con las demás personas gracias al confinamiento ha aumentado en un 55%. Y para el uso de llamadas telefónicas o aplicaciones de mensajería instantánea ha aumentado un 53%. Es decir, estamos también en una época en donde lo digital nos ha permitido mantener de alguna manera las relaciones interpersonales, familiares, entre amigos, pero todo a través de lo virtual y lo digital. Y creo que eso es muy importante porque quizá las otras pandemias que ocurrieron antes no habían tenido esta ventaja de poder seguir en comunicación tan fácil como lo tenemos hoy. Es bien interesante mirar este tema porque creo de que va a seguir siendo algo que va a ser una curva en aumento, ya que sobre todo primero muchas empresas han determinado continuar en el teletrabajo y la forma de comunicación es videollamada o llamada, algunas también por mensajería. Y el tema también de la conexión familiar, que creo que es importantísimo y más que todo porque todos creo que siempre en el núcleo familiar tenemos una persona de edad avanzada que en este caso para el tema del COVID está más expuesto a poderlo contraer.
nos facilita aún más poder generar esa comunicación a través de lo virtual. Entonces ya uno puede llamar al tío, al abuelo, a la abuela, a la tía a través de estos medios y no es lo mismo que a nivel presencial, pero sí nos permite mantenernos en comunicación. Entonces me parece interesante ese dato porque, y esto seguramente va a seguir viniendo en aumento. Fíjate otro dato, el uso normal que tenía una persona no heavy user del teléfono o de una tablet o algo así, era normalmente mirar 1 hora al día el teléfono. Hoy ya aumentó a 3 horas 25 minutos por promedio por persona. O sea, estamos hablando de un aumento grandísimo, se triplicó. Entonces, eso significa que todo este tema de lo digital también de alguna forma está ayudando a que muten, cambien y evolucionen todo lo que tiene que ver con el relacionamiento personal y obviamente de interacción con los demás. Sí, exacto, o sea, a la final, a las buenas o a las malas, nos vimos obligados a usar de forma masiva la tecnología. Sí, o sea, total. Esto nos obligó a adaptarnos con esto. Yo otro apunte que quería hacer era que esto también ayudó a que también como que se entrelazaran o ¿cómo se dice? Como fortalecieran las relaciones con la familia y con los amigos. Total. ¿Por qué lo digo? Porque antes, por ejemplo, pues como no teníamos esta crisis, pues lo dábamos todo por hecho. Entonces, de que yo tengo mis amigos, yo tengo mi familia, yo puedo salir, puedo compartir, puedo esto. Y por ejemplo, ahorita me he visto más cercana con mis amigos porque casi, bueno, ya no tanto, pero al inicio de la pandemia, si no era 1, 2, 3 veces por semana, creo que 3 veces por semana que hacíamos videollamadas. Sí. Entonces era algo que yo no acostumbraba a hacer antes. Y que pues yo les escribía y listo ya, pero no era algo con lo que estaba familiarizada y que me hizo compartir más con ellos, hablar, o sea, interactuar más con ellos. En cuanto a la familia, lo mismo, o sea, por ejemplo, pues mis familiares no son muy cercanos al uso de Zoom o de otras aplicaciones que permiten hacer videollamadas, pero por ejemplo mi mamá se comunica mucho con ellos a través de llamarlos por celular. Claro, entonces total. aumentaron el número de llamadas y se aumentó más las relaciones. Y pues mira que yo quería hacer otro apunte en cuanto al aislamiento, porque obviamente dicen que es aislamiento social, ¿no? Es la palabra y el término que usan. Sí. Para hablar del distanciamiento y del cero contacto físico, pero deberíamos como que cambiar el chip y también de acuerdo a lo que leí hay que cambiarlo. No hay distanciamiento social, hay distanciamiento físico que es diferente, porque si fuera distanciamiento social es que ningún tipo de contacto, o sea, ni siquiera hablar. Y eso evidentemente no es lo que está ocurriendo. O sea, hay cero contacto físico, pero social todavía sigue existiendo. Claro, y digamos que todos estos medios digitales permiten a que ese contacto continúe de alguna u otra manera, ¿no? Sí, exacto. Exactamente. O sea, todo esto, sí, en serio que, como tú dijiste al principio, o sea, es una oportunidad que me imagino que en tiempos pasados, en pandemias o en crisis sanitarias no pudieron tener. Porque supongamos, por ejemplo, por ahí leía que cuando hubo aislamiento, cuarentena, que Shakespeare se puso a escribir libros y bla, bla, bla. Supongo que él para contactarse con otros le tocaba a través de cartas. Entonces, sí. Esa vaina me imagino que la enviaba hoy y le llegaba por ahí dentro de un mes. Entonces es algo difícil, heavy. Mientras tanto que ahorita, si usted quiere comunicarse con alguien, solamente es tomar su celular, escribirle por WhatsApp, decirle lo voy a llamar o llamarlo y listo. Es algo inmediato. Entonces no se siente tanto el choque.
aunque pues obviamente nosotros hablamos desde una situación privilegiada porque estamos en una ciudad, en sitios donde hay acceso a internet, que tenemos la posibilidad de pagar el servicio de internet, y hay regiones pues y personas que están en sitios alejados y que no tienen esa oportunidad, pero pues si lo ponemos a nivel global, pues básicamente todos están sintonizados con la forma en la que nosotros vivimos, es decir, cuentan con el mismo privilegio. Exacto. Y la comunicación digital, eso es lo que ha ayudado. Creo que es un punto muy bueno a tener en cuenta porque lógicamente el componente tecnológico no solamente ha ayudado a la parte de las relaciones interpersonales, familiares, de amistades, sino también incluso a las laborales, escolares y académicas, ¿no? Vemos que muchos niños hoy y todo este tipo de personas que están estudiando en la parte escolar o universitaria consiguen muy fácil mantenerse en contacto con los compañeros de aula o con el docente, en este caso el profesor, a través de una videollamada o por mensajería instantánea. Vuelvo y digo, eso antes no lo tenían en las anteriores pandemias, y supongo que cuando llegaron las pandemias anteriores todo ese tipo de actividades suspendieron completamente, porque ni modo de poderse acercar a un colegio en donde normalmente siempre en un aula van a estar muchas personas, de alguna forma evitar el contacto o un posible contagio si no hay las medidas de salubridad pertinentes para poder regresar a esos entornos, que creo que hoy esa es otra gran ventaja, y es que de alguna manera sí van a empezar a seguir retornando muchas actividades gracias a que la tecnología también permite obtener todo este tipo de facilidades a la hora de adecuar lugares, sitios, mantener el tema del lavado de manos, de antibacterial, de lavado de pisos, lavado de paredes, de pupitres, de mesas, de sillas. Eso se vuelve mucho más efectivo y más rápido también, gracias a las nuevas tecnologías que hay. Creo que todo eso colabora, pero sin embargo sigue viéndose afectado el tema de la relación interpersonal, porque de alguna u otra manera no va a ser la misma que se conocían en esos espacios, y el mejor ejemplo es el teletrabajo. En el teletrabajo hoy no, o sea, ya el tema de las reuniones cambió a ser toda virtual a un tiempo definido. Normalmente las empresas cuando hacen una reunión presencial, Dios, eso podía durar 3, 4, hasta 5 horas una reunión y uno no se para de la mesa. El cambio ahora ya todo el mundo sabe como de que, hey, contamos con un tiempo limitado, no vamos a extendernos tanto y hay que ser más proactivos con el tiempo y con las actividades que tenemos pendientes para mejorar nuestro discurso de pronto en una reunión o en esos espacios en donde se muestra algún proyecto o en fin. Entonces es bien interesante mirar cómo todo eso ha cambiado, porque también a la gente con este tema del distanciamiento interpersonal le toca ser como más rápido y eficiente. O sea, no podemos llegar a, como decimos aquí en Colombia, a hacer roña a un lugar o a un sitio con los demás, sino como de que, hey, vamos al grano, vamos a definir esto rápido, porque tampoco contamos con la misma disponibilidad, tiempo, locación o disposición para evitar obviamente posibles contagios o no exponernos tanto entre todos los que estén, ¿no? Sí, exacto, o sea, ha hecho que se sea más eficiente eficiente con el uso del tiempo. O sea, de valorar el tiempo y valorar también esto, o sea, de ser más inmediatos, podría decirse, pero sí. No sé, o sea, que no alardear tanto, no darle vuelta a las cosas, sino que ser más concretos con digamos, en el aspecto de las reuniones a nivel de distancia. ¿Qué aspectos piensas que van a seguir cambiando, Mogo, dentro de lo que podemos pronosticar hoy? Porque van a seguir cambiando muchas cosas. Bueno, yo creo que además de la forma de interactuar entre nosotros como amigos, familia, etcétera, va a cambiar también los modelos de negocio. O sea, eso va a cambiar totalmente.
el e-commerce es que se dice. Sí. Eso va a ser o sea, yo sé que ahorita por lo que somos novatos, pero eso va a ser un boom totalmente. Y es algo que ahorita las empresas deben aprovechar. Otra cosa, la educación. Sí. O sea, la educación debe sí o sí reinventarse. O sea, ahorita los chicos se están quejando mucho es porque dicen que los están, pero... ¿cómo se dice? O sea, como que se están estresando por la carga académica. Total. Y es que las universidades no se adaptaron, o sea, no previeron o sea, nadie previó que esto fuera a pasar, mejor dicho. Pero la cosa es que quisieron aplicar lo que hacen en las aulas en el formato virtual. Entonces, que son la misma clase que hacían presencialmente, la hacen virtualmente, y además de eso, como no pueden ver al estudiante, como no pueden estar encima de él, o como no lo pueden evaluar de forma presencial, entonces pretenden recargarlo con trabajos, recargarlo con, qué sé yo, varias cosas. Entonces es algo que debe cambiar, porque si sigue así, básicamente la gente va a desertar, y es lo que se está viendo, ¿no? O sea, que la gente no ve que útil, o no ve viable seguir tomando clases virtuales y en las cuales ellos dicen que no están aprendiendo, en las cuales ellos dicen que no están obteniendo los mismos resultados que obtienen de forma presencial. Sí, yo me voy de pronto un poco más hacia el lado laboral. Tengo el primer apunte que tengo es que en definitiva va a incrementar el teletrabajo. El teletrabajo va a ser un punto a nivel del distanciamiento que se va a seguir aumentando. Las personas van a seguir trabajando desde casa. No es lo mismo de pronto en lo que tú hablas del sector educación, porque en el sector educación lo hablan como presencialidad remota. Es otro término completamente diferente, porque eso hace énfasis a que en algún momento sí van a volver a la presencialidad. Pero sí, total. Y también estoy de acuerdo en el tema académico. Yo creo que muchas de las cosas que van a seguir pasando van a volverse híbridas. Se habla mucho del tema híbrido, el decir de que estar en casa, home office, en el teletrabajo, y ir consecuentemente de pronto a una oficina a hacer actividades muy puntuales. Entonces, creo que todo va a volverse un mix. Lo mismo el tema académico de estudio. Primero va a tener que haber una parte de pronto virtual académica, seguramente teórica, y la parte práctica sí se va a mantener presencial, y quizá de pronto la parte evaluativa si sigue siendo cuantitativa o si va a transformarse a cualitativa, porque esas también van a determinar el paso del cambio de la parte académica hoy, que ya muchas instituciones lo han venido haciendo. Y lo otro, el tema, digamos un poco aparte del tema de desplazamientos. Quizá hoy lo que más va a ocurrir es que cuando uno quiera conocer a una nueva persona, va a terminar siendo primero a través de una videollamada o a través de una llamada, como ha venido ocurriendo de pronto gracias a las redes sociales. Entonces, los desplazamientos también van a tener que disminuirse muchísimo. Obviamente esto afecta directamente a la parte de las relaciones interpersonales, porque cada vez vamos a salir menos y solamente vamos a salir a lo estrictamente necesario, y eso condiciona mucho a poder tener esa comunicación personal dentro del grupo de personas, o del grupo familiar, o del grupo laboral, y se va a seguir acentuando más lo virtual. Creo que es importante tener eso en cuenta hoy. No sé, desde el punto de vista tú que puedas terminar añadiendo, porque creo de que tu experiencia dentro del tema de, por ejemplo, de realizar videos en YouTube, eso también va a modificarse mucho, ¿no? Todo el tema de la parte de entretenimiento, recreativa. Tú que conoces un poco más de ese tema, el tema de cines, todo ese tema también de cómo se maneja en la parte exterior, seguramente también va a seguirse afectando, ¿no? No, sí, exacto. O sea, por ejemplo, en cuanto a videos, desde mi experiencia personal,
tenía proyectados grabar algunos videos, pero era afuera. Entonces, pues ahorita también he tenido poco tiempo porque estoy en otras cosas, estoy estudiando, entonces pues eso obviamente pues evita también que me replantee la generación de contenido, porque obviamente ya con usted tener una cámara o un celular con buena cámara, usted puede grabar desde casa y las personas que generan contenido, Instagramers, YouTubers, TikTokers, llámelos como lo llamen, pues hay gente que graba desde un lugar tan simple como el hogar, ¿sí? Entonces Sí. no es algo que se vea frenado, sino que lo que yo tenía pensado era grabar afuera y pues por el momento no me atrevo a salir todavía a hacer eso y pues no tengo el tiempo tampoco. Porque pues miremos el caso de Luisito. Luisito, bueno, aunque él dijo, él hizo un libro sobre los viajes, ¿no? No recuerdo el nombre del libro. El caso Sí. es que él dijo que los videos que él había hecho sobre viajes, que de la India, de Ecuador, de Colombia, de, bueno, Rusia, lo que sea, todos los sitios que él visitó, obviamente él lo hizo fue porque tenía el proyecto de sacar el libro. Pero básicamente él es también un tipo o un generador de contenido, pero de exteriores. Y ahorita le tocó reinventarse y hacer videos de cualquier maricada. O sea, lo he visto hasta mostrar la casa. El más loco que le vi fue el de Barbie, el de las Barbie de colores. Entonces, a la final, toca reinventarse. Igual no, lo que le digo, no es difícil, porque ya es un sector que, o sea, ya es algo muy común verlo en los videos de YouTube. Por ejemplo, ¿qué otro personaje así popular? Ay, este man, el español. Bueno, no, se me olvidó el nombre. Fíjate. El Rubius es un man que hace los videos en la casa. No, Y ese man ni sale nada. O sea, entonces no es algo que uno diga, uy, no, le va a dar duro a los youtubers. Los youtubers no se van a poder hacer videos porque bueno, por lo del COVID, ¿no? Antes Sí. como que generan más contenido. fíjate Porque el se ven caso. como la necesidad de entretener. Fíjate el caso de Hola, soy Germán. Él desde hace muchísimo tiempo hace todos los videos desde casa y se reinventó después con otro canal que se llama, creo que Juega Germán, y es como él reacciona a videos o cosas o imágenes de cierto tema en específico, pero todo es desde la casa, desde su cuarto. O sea, esa es la mejor muestra de que el trabajo de uno sí puede ser desde la casa. Ahora bien, creo que el verdadero reto está en qué tipo de temas tocar o cómo las circunstancias actuales van a permitir que se pueda seguir generando contenido desde la casa, pero de valor y que además entretenga, porque de todas formas el exterior es muy importante. Yo, por ejemplo, soy me gusta, tengo esa fascinación por los videos de comida callejera, de las personas que viajan por el mundo comiendo comida callejera. A ellos se les acabó la chamba también. Entonces, ¿cómo se han reinventado? Preparan la comida callejera desde la casa, piden a domicilio y hacen pruebas de cuál es la mejor comida rápida a domicilio, cuál llega más caliente, cuál llega más fresca, cuál llega más parecida a cuando él se la comía en la calle. O sea, fíjate cómo entra cada sector a reinventarse dependiendo de su área para seguir generando desde la casa, digamos, el ingreso, sobre todo en este caso de youtubers, para seguir mostrando contenido. Creo de que ese es el otro punto de la parte de interacción social que hay que entender. Si nuestro trabajo dependía de permanentemente estar en contacto en sitios públicos con más personas, incluso con gente de la calle que vive en la calle, vive en la calle su día a día por su trabajo, cómo ese tipo de conexiones también se están limitando y están cambiando también, entre comillas, a una virtual, que ahora es por una aplicación pedir comida. Entonces tú nada más llamas o escribes. Todo eso también está generando un cambio, y obviamente a los modelos de negocio. Sí, exacto. Eso te iba a decir. O sea, por ejemplo, creo que obviamente los sectores más afectados son aquellos sitios públicos donde la gente se reunía para urbano. conversar. Exacto, sitios urbanos donde había aglomeración de gente, centros comerciales, bares, discotecas, cines, etcétera. Entonces, y son sectores que ya se están reinventando.
por ejemplo, he visto que los bares ahora están ofreciendo cócteles a domicilio, ¿sí? Súper bien. Obviamente que al principio como todo es duro porque la gente no está acostumbrada a eso, pero es un paso y es algo que ya se está viendo y que la gente pues ya está empezando a consumir. Por ejemplo, lo de la parte de los alimentos es algo que ya tiene su trayectoria en cuanto a que la gente ya prefiere pedir a domicilio. Entonces creo que básicamente el golpe es porque tienen un local y tienen que asumir los gastos del establecimiento, más que porque no puedan ofertar la comida. Total. Lo asumo por ese lado. O sea, obviamente los restaurantes que están más o menos ya familiarizados con las nuevas tecnologías. En cuanto a cine, los cines también se están reinventando y ya lo estamos viendo. O sea, por ejemplo, vi en noticias que en Bogotá ya, y eso que Bogotá ahorita está la situación complicada porque es el lugar del país donde tiene más casos de COVID-19, pero ya están pensando en abrir ¿cómo se llama? ¿Autocine? Perfecto. Un autocine. Acá también ya lo esto, sino que les dijeron que no porque como ya aumentaron los casos acá en Bucaramanga y en el área metropolitana, les dijeron que todavía no, pero ya en Senfer ya adecuaron el sitio para autocine. Entonces es algo que ya se está viniendo. Por ejemplo, lo que lo veo difícil es las discotecas. No sé, yo creo que las discotecas sería interesante cómo va a ser ese cambio. O sea, me encantaría que... No sé, vi un meme que me parece muy curioso, en el cual esto era como... o sea, la fiesta era con espuma, ¿no? Entonces vamos a ir a una discoteca de piscina de jabón o algo así. O sea, no sé, sería interesante ver qué se inventan para que la gente esté no sé, limpia, sí. O no sé, o sea, para que la gente no tenga contacto con el otro, o no tenga contacto, no, para que no se propague el virus, no sé, o sea, lo que digo, una piscina de jabón, o qué sé yo, que la gente use máscaras, o máscaras que les cubran toda la cara, no sé, o que los hagan usar trajes, qué sé yo, pero sería interesante cómo se van a reinventar estos negocios, porque eso sí, por el momento está lejos de que los abran. Sí, pero sí, es algo que ya se ve, o sea, ya la reinvención ya se ve. Sí, total, y todos estamos en ese proceso de seguir mirando cómo, no solo los negocios, sino cómo va a seguir siendo ese contacto físico humano, porque va a seguir siendo necesario. Ahora bien, estamos en un proceso de cambio y que todos tenemos que irnos adecuando. Yo creo que ya para ir cerrando podemos hablar de algunas conclusiones. Para mí yo creo que hay una muy puntual que siento de... Pero antes de que den las conclusiones, quiero hacer una pregunta con la mano como Uribe, con la mano en el corazón. ¿A ti te ha afectado esto, o sea, el distanciamiento físico te ha afectado? ¿O la cuarentena te ha afectado? Sí, no, yo creo que a todos. Sobre todo el tema con la familia es un punto muy a favor. La mayoría de personas siempre viven con un núcleo familiar, pero no significa que tengas a toda tu familia contigo. Y eso sí es importante porque normalmente el visitar, el ver cómo está la familia, el tener esas reuniones, no siempre para rumbear o festejar, porque ese es el otro mal concepto que hay aquí, sobre todo en el país, en Colombia, que se cree que siempre cuando se reúnen la familia debe ser para festejar, parrandear, rumbear. No, también yo creo que hace falta ese contacto de ir, visitar a un familiar, de saludarlo, de saber cómo está. Creo que eso es importante y lógicamente también entre amigos, ¿no? Por más de lo que tú comentabas de que ahora uno habla más con ellos a nivel virtual, nunca va a ser lo mismo que la conexión física, sobre todo por lo menos en mi caso en la parte deportiva, que uno va y molesta con los amigos jugando fútbol o haciendo otro deporte. Lo mismo el caso que comentabas hace un momento, el tema de pronto de salir a un bar, a un restaurante, a rumbear, a un centro comercial. Creo que todo ese tipo de cosas sí afectan muchísimo y van a seguir afectando. Más bien hay que pensar cómo van a seguir evolucionando la conexión humana y la interacción que vamos a seguir teniendo, porque el distanciamiento yo no siento que haya llegado para irse. Yo siento que sí llegó para quedarse
en muchas vertientes, en otras de pronto va a modificarse o va a eliminarse, pero en muchas sí va a seguir como está. Entonces, sobre todo hay una que me alegra mucho y lo digo aquí, y es que no me anden acosando cuando uno hace fila. Eso a mí me encanta, porque se vuelve re incómodo tener a una persona oliéndole a uno en la nuca y a otro detrás de uno, adelante de uno, súper pegado a uno. O sea, eso es re incómodo. Pero es natural que de todas formas sí se extrañe, sobre todo con el núcleo que uno maneja, ¿no? El de amistades y el de familia, sí naturalmente afecta. Ok, porque pues yo voy a dar mi punto de vista. O sea, a mí particularmente no me afecta. O sea, no me ha afectado esto del distanciamiento físico, voy a decirle físico, o digamos en la cuarentena, porque yo soy una persona de casa. O sea, a mí me gusta estar en mi casa. O sea, no me afecta que no pueda salir, que no pueda sí, o sea, no soy de salir, no soy de vida de calle. Y pues también por lo que estoy en modo desempleada, pues tampoco es que salga mucho. Pero la cosa es que el problema es que cuando usted lo obligan, que se tiene que quedar en la casa, ya se vuelve mamón, ¿sí? Sí. Porque cuando usted le dicen que es opcional, entonces usted dice, no, yo me quedo en mi casa y ya listo. Entonces como que no lo... Pero ya cuando se vuelve algo que es obligado, que es impuesto, pues usted ya se empieza a cansar. Lo otro, por ejemplo, a mí que esto sí me ha afectado es que en mi casa pues todos salen a trabajar. Sí. Y ahorita pues todos están en la casa. Al principio muy bello y muy hermoso compartir con la familia, pero después se vuelve harto. Y la verdad no he tenido problemas con mi familia porque sí he escuchado casos, o sea, no solo de que altercados pues entre padre e hijo, sino que a nivel nacional se han aumentado los casos de violencia intrafamiliar. Que las mujeres se han visto maltratadas y eso. Bueno, ese no es mi caso, pero entonces sí hay cierto a veces roce e incomodidad, porque pues usted todos los días no está de buen ánimo y la otra persona puede que también, entonces siempre hay ciertos choques. Eso sí me parece que sí me ha afectado, en cuanto que no tengo un espacio en el que yo esté sola. Eso sí me molesta, pero en cuanto a lo otro, no. Lo otro, el contacto. A mí eso tampoco me afecta, porque yo no soy muy o sea, cuando saludo a alguien, algo así, o sea, ni toco, hola, ¿cómo estás? Solamente con mi voz. Yo no soy de abrazar o de dar pico, antes para mí es mejor. Me evita el verme obligada, porque como usted mencionó antes, al principio del podcast, eso acá en Colombia se toma como que uno es grosero. El no dar como acercar la mejilla y rozar la mejilla con otra persona, o sí, el no dar la mano. Para mí es agradable porque me evita ese tipo de contacto. Y sí, o sea, exactamente, básicamente hay días en que me siento incómoda, pero no es algo que yo diga, uy, no, ya estoy mamada, ya quiero salir, no, que esto, que lo otro, no, básicamente no me afecta por el momento. Bueno, de pronto en diciembre sí me puede llegar a afectar, pero ahorita no. Bueno, interesante tener esos puntos de vista, porque claro, cada persona es un mundo diferente, y seguramente mucha gente que nos va o nos está escuchando seguramente se va a sentir identificada con ambos puntos, ¿no? Incluso puede haber un tercero que sea un mix, que haya gente que le guste estar mucho tiempo en la casa, pero que también quiera tener esa libertad que tú comentas, de tener esa opción de salir cada que pueda. Entonces, yo creo que hace bien hacer esas comparativas. Y bueno, ya para finalizar, yo lo que puedo terminar concluyendo de todo eso es que seguramente a muchas personas les va a costar de nuevo en algún momento, no a todas, volver a tener cercanía fuera del entorno familiar o fuera del entorno, digamos, de amigos o laboral que tenga, porque siempre va a existir como esa sensación de desprotección cuando no estemos con alguien conocido o alguien que nos dé confianza. Y eso va a afectar de cara a lo que venga adelante, sobre todo también la parte psicológica y mental. Creo que es importante tenerlo en cuenta, y más que todo porque se ha visto reflejada en muchas situaciones. Hay
hay otro detalle y es el tema que yo creo que es definitivo y es sobre lo que hemos venido hablando durante todo el podcast, y es que la interconexión humana, bien o mal, siempre va a tener ese efecto de propagación de enfermedades. Y yo no quiero decir de que sea algo malo, porque en muchas ocasiones sí, cuando se ha hablado del tema de inmunidad de rebaño, esto sí ha ayudado. Por ejemplo, la gripa que le da a cualquiera durante el año, que no es COVID, de esa gripa que le da a uno 3 días súper duro, 3, 4 días súper duro, y ya uno después está como si nada. Esa gripa se adquiere con este tema de la conexión humana, estoy dentro de un sitio en donde intercambio fluidos, o de pronto de que alguien estornuda, tose, suda, en fin, no sé, o el cambio de clima. Pero ya de ahora adelante hay un cambio completo en ese tema, y si bien también quiero recalcar lo que tú comentabas de que ahora se va a volver también mucho más común ver cada vez más personas siempre con el tapabocas, independientemente luego de que salgamos de esta situación, porque ya el tapabocas llegó para quedarse, así como tú comentabas de que ya había llegado en países orientales y eso se veía totalmente normal. Acá va a pasar lo mismo. Entonces, pero también teniendo en cuenta de que va a ser algo necesario para el bienestar social común, porque sin embargo hay que seguirnos cuidando, no solo a uno, no solo al grupo familiar, no solo al entorno laboral o de amigos, sino al general. Si yo no contagio a otro, pues no, estoy haciéndole un bien a toda la parte humana. Entonces creo que eso hay que tenerlo en cuenta ya para concluir. Y bueno, ya sería tu apreciación la última para terminar. Pues a ver, mi apreciación, lo que dije con lo del caso de Rusia, para mí eso va a ser como mi aporte final. O sea, yo veo que después de esto vamos a volver a ser como antes. O sea, como dijo Rodolfo Ginás, Rodolfo Ginás dijo que obviamente esto es una situación traumática, cierto, porque obviamente lo que hacen es sacarnos del estado quo, pero la cosa es que esto no se va, o sea, no va a ser, uy no, esto cuando se acabe el COVID, ya la gente no se va a dar las manos, ya la gente no se va a abrazar, ya la gente no, para nada. O sea, si lo estamos viendo ahorita, que los que son indisciplinados, que hacen sus rumbas y esto, o que se reúnen, por ejemplo lo que ya mencioné, lo de Rusia, que quitaron lo de la cuarentena y abrieron algunos locales, se abrieron algunos negocios y la gente se fue a rumbear. En Gran Bretaña también, que no sé si sea cierto o no, porque lo vi en una publicación de Facebook de una persona y no de un medio informativo, no de un periódico, ¿sí? Entonces no sé si sea cierto, pero el caso es que mostraban imágenes de gente que después de la cuarentena se fue a rumbear sin mascarilla, tocando a los otros, o sea, en fin, una rumba. Cuando usted consume alcohol, el contacto es algo que no se puede evitar. Entonces, para mí, creo que esto va, o sea, después de esto, la vida va a ser igual que antes. De pronto, pues obviamente los países asiáticos, ellos ya evitan este tipo de contacto porque ya tienen un trauma. Es que uno ya pasar por varias epidemias ya como que le hace algo en el coco. O sea, no es como acá, que acá lo que nos ha pasado es que el H1N1 también, que yo recuerdo que fue por lo de que le decían la gripa porcina, que sí. Al principio era nadie coma cerdo, y que a la final pues eso tuvo su fuerza, pero tampoco fue tan trágico. Y lo otro es, por ejemplo, lo de el dengue, el chikungunya, pero que eso no es algo que se transmita por contacto físico, sino más bien por un mosquito. Entonces, no sé, para mí creo que en lo que es Latinoamérica y países más abiertos a expresar las emociones por el contacto, no les va a afectar tanto. O sea, yo lo veo por ese lado. Aunque sí estoy de acuerdo con que las mascarillas llegaron para quedarse. O sea, ya se va a volver algo cultural y que va a durar un buen tiempo. Bueno, ahí tenemos ya varias apreciaciones del tema de interacción social. Creo que ha sido bien interesante hablar hoy de eso, y bueno, tenemos que seguir atentos a
a adaptarnos a todo lo que va a venir referente a este tema, porque seguramente va a seguir en constante cambio y vamos a querer estar al tanto de cómo va a continuar toda la situación, no solo de la cuarentena, del COVID y de la pandemia, sino de cómo vamos a volver a todos estos espacios de conexión humana que teníamos antes y que hoy por diferentes situaciones han cambiado. Bueno, Mogo, realmente muy agradecido contigo. Agradecemos a todos los que nos están escuchando. Obviamente no olviden estar pendientes del canal, que todas las semanas de ahora en adelante vamos a estar montando un podcast de temas actuales, de temas de entretenimiento, de cultura, de sociedad. Y tampoco olviden seguirnos en las redes sociales como De Parloteo. Ahí nos van a encontrar en Instagram, Facebook y en las plataformas y aplicaciones como Spotify, Apple Podcasts y demás, de reproducción en general de podcast. De audio. Correcto. Bueno, Mogo, un placer compartir este tiempo y seguiremos para dentro de 8 días, 7 días nuevamente entregarle un nuevo podcast al público. Claro, David, entonces nos vemos dentro de 8 días para volver a grabar otro podcast y esperar que la gente les guste. Si les gusta, obviamente reaccionen, compartan, porque eso es muy importante para que este proyecto siga creciendo. Este es nuestro primer episodio, esperamos que este sea uno de los muchos tantos que queremos hacer. Que así sea, Mogo. Bueno, un saludo a toda la gente que nos escucha y nos escucharemos en un próximo episodio. Bueno, hasta luego y nos vemos. Chao.